Muy buenas tardes, son las 2:18 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comienza aquí la comparecencia del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Ministros, esta es una rueda de prensa con presencia de los periodistas por videoconferencia, luego harán preguntas tras su comparecencia, tras sus explicaciones. Comienza el ministro Ábalos. Adelante, ministro. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero transmitir una vez más mis condolencias a todos los familiares de las personas que desgraciadamente han fallecido a causa de esta pandemia. No nos cansaremos de mostrar el apoyo a miles de familias que están padeciendo situaciones tan difíciles y en especial a la generación de nuestros mayores que más está sufriendo el envite del COVID-19. Una generación que sufrió la posguerra, la dictadura, que fue decisiva en construir nuestra democracia y que ahora muchos de ellos nos están dejando en una cama de hospital o en una residencia sin que sus seres queridos le puedan decir gracias y adiós. Y para todos y por todos estamos trabajando desde el Gobierno y desde todas las instituciones públicas, independientemente del partido que le corresponda gobernar. Estamos trabajando en todos los frentes y también poniendo a la disposición de las autoridades sanitarias el sistema del transporte español, que es uno de los mejores sistemas del mundo. En este sentido, como saben, Renfe está adaptando trenes para poder trasladar enfermos de COVID-19 de unas comunidades a otras, si esto fuese necesario. Se trata de un recurso que ponemos a disposición, por si llegado el caso, así se nos exigiera este recurso. Estos trenes tienen capacidad para 24 pacientes y la peculiaridad de ser híbridos. Por eso mismo hemos elegido este modelo de trenes, porque nos permite la máxima versatilidad para circular en la práctica totalidad de nuestra red ferroviaria, tanto por las vías del AVE como por las del ferrocarril convencional, por tracción eléctrica o por diésel. El proceso de adaptación cuenta ya con el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y ayer mismo, como podemos ver en estas imágenes, con el objetivo de validar su idoneidad, el Ministerio de Sanidad realizó un simulacro en la estación de Atocha junto a técnicos de Suma 112, Renfe y Adif. Nuestro sistema de transporte se está adaptando a las necesidades de la lucha contra la pandemia. Un sistema que ha cambiado de orden de magnitud, pasando de millones de desplazamientos a cifras de órdenes de miles o incluso cientos de viajeros. Por eso los resultados de esta semana de contención de la movilidad son aún más espectaculares. Los viajes por carretera han bajado un 83%, lo que supone reducciones por encima del 30% con respecto a la semana anterior. También los usuarios de autobús interurbano han bajado un 40% con respecto a la semana pasada. Los viajeros por ferrocarril un 98% y por encima del 40% con respecto a la semana pasada. Y en el caso del tráfico aéreo es evidente la imagen que ahora ofrecemos y que corresponde al día del lunes, donde se ve claramente cómo ha sido este lunes con relación al lunes del año anterior. Evidentemente la imagen no hace falta o no merece más comentarios. Estos datos y otros ofrecidos por grandes compañías tecnológicas reflejan que somos uno de los países más disciplinados del mundo, habiendo reducido a la mínima expresión nuestros desplazamientos y limitándolo a lo estrictamente necesario. Gracias a la ciudadanía que ha comprendido la seriedad de la situación y a todos los que, con su pequeño sacrificio diario, salvan vidas evitando que el virus se propague. Un objetivo que se transmite en resultados porque cada día vamos viendo cómo la pendiente de la curva de contagios va bajando. A partir de este objetivo prioritario, hemos implementado medidas y regulado en múltiples aspectos para facilitar el trabajo de aquellos que tienen que desplazarse por lo esencial de su actividad. En este punto, como saben, el Ministerio realizó una compra de mascarillas destinadas al ámbito del transporte. En un principio distribuimos para el sector público del Grupo de Empresas de Fomento, también de Correos, y en esta ocasión estamos repartiendo mascarillas al sector privado, a los transportistas, a los taxis, a las VTC
Hoy mismo hemos entregado 205.000 mascarillas a 26.708 transportistas. Por lo tanto, en estos 3 días de reparto que llevamos, ya hemos repartido casi 413.000 mascarillas a 44.200 transportistas. Esta misma noche, 2 vuelos saldrán para China para traer más mascarillas y seguir el reparto, de tal modo que este reparto inicial lo podamos complementar con más mascarillas para que puedan tener más días los transportistas este recurso. Todas estas medidas de restricción de la movilidad destinadas a contener una emergencia sanitaria sin precedentes en nuestra historia contemporánea está teniendo un impacto notable en el crecimiento económico de nuestro país. Prácticamente todos los sectores económicos están viendo caídas de actividad muy pronunciadas. En este contexto, hemos aprobado medidas en los 3 paquetes económicos ya aprobados y ya conocidos, medidas de carácter transversal, pensadas específicamente para mantener la capacidad productiva y relanzar cuanto antes nuestra economía. Adicionalmente a estas medidas de carácter transversal, en el sector del transporte también estamos implementando medidas específicas para paliar los efectos de esta crisis sanitaria, y nuestras empresas públicas también se han unido en esta batalla. Hace unas semanas les comentaba que Adif suspendió el cobro de las rentas de los locales de las estaciones de ferrocarril que han tenido que cerrar como consecuencia de las medidas para combatir la pandemia, y ahora les anuncio que esta suspensión de alquiler también se extiende a todos los locales e inmuebles arrendados no situados en estaciones de viajeros y también a los inmuebles y terrenos alquilados cuya actividad no se ha interrumpido, pero sí se ha visto reducida significativamente. En el contexto internacional también estamos impulsando la necesaria toma de decisiones. Anteayer, Eurocontrol decidió el retraso del cobro de las tasas de ruta entre febrero y mayo, una medida destinada a mejorar la tesorería de las compañías aéreas y por las que éstas retrasan el pago de 1.100 millones de euros a nivel europeo y 80 millones en el caso de España. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, conjuntamente con mis colegas de Francia, Alemania e Italia, el día 2 de abril solicitamos a la comisaria de Transportes de la Unión Europea la adopción urgente de medidas para afrontar la crisis desde el sector del transporte. Hemos solicitado medidas para apoyar financieramente al sector del transporte, incluyendo la modificación del régimen actual de ayudas de Estado e iniciativas para movilizar inversiones. Adicionalmente, hemos pedido que desde la Unión Europea se adopten soluciones inmediatas para garantizar la continuidad de los transportes de mercancías. Y en este sentido acogimos muy positivamente la iniciativa de carriles verdes para facilitar el tránsito de mercancías entre los Estados. También en relación con el tránsito de mercancías, hemos visto la necesidad de flexibilizar el trabajo de los conductores. Nosotros ya hemos tomado medidas y hemos solicitado un esfuerzo armonizador para que un conductor no se encuentre con más de 20 normas diferentes en su viaje para trasladar mercancías por Europa. Por esta razón, desde España hemos solicitado la celebración urgente de una videoconferencia de ministros de Transportes de la Unión en el que podamos coordinar las medidas a tomar en la Unión y debatir sobre los siguientes pasos a dar para poder tener una reacción europea y solidaria. No quiero dejar pasar la ocasión de comentar algunos asuntos de actualidad que en sí mismos permiten valorar cómo se está desarrollando el debate público y político en nuestro país. Un debate público que, en mi opinión, y estoy seguro que la opinión de la mayoría de los ciudadanos, debería servir para fortalecernos como país frente a la emergencia sanitaria más grave en los últimos 100 años y frente a la crisis económica y social más grave que puede atravesar Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Un debate público y político que debería servir para desterrar viejas dinámicas frentistas, para lanzar un mensaje de unidad a un país que lo que necesita son motivos para la esperanza en lugar de motivos para la desesperanza y la confrontación. Un debate público y político, en definitiva, que debería estar a la altura del sacrificio que está haciendo nuestra sociedad. Por ello, es importante señalar varios aspectos. Sobre la transparencia y los datos.
El Gobierno está en contacto permanente con las comunidades autónomas para el suministro de todo tipo de datos, sanitarios, de movilidad, económicos. Estamos haciendo una conferencia de presidentes todos los fines de semana. Venimos celebrando 2 ruedas de prensa diarias desde la declaración del estado de alarma, porque somos los primeros interesados en que exista absoluta transparencia en la gestión de esta crisis y en la gestión de los datos, que es un elemento crítico para acertar en la toma de medidas. Y es así porque la transparencia, además de ser un deber democrático, contribuye a aumentar la confianza de la ciudadanía, así como la implicación social e individual en la lucha contra la pandemia. Por último, quiero referirme a la posibilidad de que el conjunto de fuerzas políticas seamos capaces de alcanzar un gran pacto de Estado para afrontar esta crisis desde la unidad y la colaboración. En mi comparecencia de hace 2 días di 5 razones para intentar ese gran pacto de Estado. Apelé a la responsabilidad colectiva que en 1977 llevó a los políticos de entonces a cerrar filas en torno a los pactos de la Moncloa. También dije que ese gran pacto sería un modo de expresar nuestra gratitud a las generaciones que hicieron posible la transición. También apelé a nuestro compromiso democrático, a la necesidad de lanzar mensajes de unidad a la comunidad internacional y a nuestro sentido de Estado. Miren, no aspiramos, porque ya además pasó ese momento, a que se nos desee suerte, porque su suerte será nuestra suerte, como hizo la oposición en Portugal. Pero ahora toca luchar unidos. Ahora más que nunca es importante para frenar la amenaza del virus. No es en beneficio del Gobierno, no es en beneficio de partido político alguno, es en beneficio de todo el país, es en beneficio del interés general. Y por eso se tiene que entender, lo tienen que entender. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero trasladar, en primer lugar, un mensaje de agradecimiento y de apoyo a los profesionales sanitarios y al conjunto de los trabajadores de los sectores esenciales que en estos días de confinamiento estáis asumiendo la responsabilidad de sostener al país. Estáis salvando vidas y haciendo historia. Y es un verdadero orgullo ver vuestra entrega, profesionalidad, prestando un gran servicio al país en esta crisis sanitaria. También quiero trasladar un mensaje de certidumbre, de tranquilidad al resto de sectores económicos que en estos días han tenido que reducir su actividad. El enorme esfuerzo que están realizando tanto las empresas como los trabajadores está mereciendo la pena. Todos estamos consiguiendo el difícil equilibrio entre la obligada reducción de la movilidad para contener los contagios y el desarrollo de una actividad económica mínima para mantener la economía en ralentí y muy pronto recuperar la normalidad. Desde el inicio de la crisis sanitaria estamos manteniendo un diálogo permanente con responsables de las comunidades autónomas, asociaciones empresariales y sindicatos a fin de analizar el escenario económico y planificar una vuelta progresiva a la normalidad. Todos compartimos la necesidad de abordar esta situación con una mirada global y con mucha prudencia, porque no podemos tirar por la borda lo que hemos avanzado en estos últimos días. Somos conscientes de la importancia de empezar a recuperar la actividad productiva, pero también es fundamental mantener los protocolos sanitarios implementados en los centros productivos para que estos centros sean seguros. La salud sigue siendo la principal preocupación para todos nosotros. Y en este sentido quiero agradecer el apoyo al Gobierno y el tono constructivo de las comunidades autónomas, de los agentes sociales en esta situación excepcional. No es tiempo de reproches, es tiempo de arrimar el hombro y que todas las instituciones, junto con los agentes sociales, trabajemos con un único objetivo: derrotar al virus. Y en este sentido quiero trasladar la ejemplaridad de las empresas, de sus plantillas, así como su capacidad de adaptación a una crisis sanitaria que nos obliga a todos a tomar decisiones sin disponer de un manual de instrucciones. Es momento de aportar todo el talento, el valor de cada uno para que España salga cuanto antes de esta crisis sanitaria y económica y salga mejor y más reforzada.
Desde el Ministerio de Industria seguimos impulsando la fabricación de material sanitario para cubrir las necesidades inmediatas de nuestros profesionales sanitarios, pero también del conjunto de la población. Un día más, quiero agradecer todas las iniciativas que de forma individual o colectiva se están desarrollando en el conjunto del territorio español, desde Cataluña, Andalucía, Asturias o Madrid, por citar algunos ejemplos, y también agradecer a los medios de comunicación por darlas a conocer. Desde el Ministerio, como decía, estamos coordinando diferentes proyectos para multiplicar la producción nacional de respiradores, de mascarillas, de equipos de protección individual y de otros productos sanitarios. Es esencial seguir trabajando en esta línea fundamentalmente en 3 objetivos. En primer lugar, atender la demanda inmediata y las nuevas necesidades a corto plazo. En segundo lugar, ampliar y consolidar un tejido empresarial vinculado a la producción de estos tipos de productos. Y, en último lugar, en ir preparando una reserva estratégica de cara al futuro. Estos, como digo, son los 3 objetivos que inspiran la acción del Gobierno. En relación con el comercio, la crisis del coronavirus ha modificado por completo nuestra forma de vida. El confinamiento supone un sacrificio enorme para las familias, para todos, especialmente aquellos que tenemos niños en edad escolar. Hemos tenido que adaptarnos a una situación que nos obliga a renunciar temporalmente a lo esencial de nuestro estilo de vida. La disciplina social se han comprobado estos días en la cadena de abastecimiento y quiero trasladar mi felicitación a los trabajadores de mercados, supermercados, tiendas, comercios, farmacias, por vuestro compromiso, por protegernos, por proteger a vuestros clientes, por vuestra vocación de servicio. En estos días podrán gozar de un merecido descanso que quizá no compense su gran esfuerzo, pero espero que os ayude a recuperar energías, porque tenemos aún mucho tiempo por luchar. En segundo lugar, quiero recordar que en estos días se desarrolla en medios y en las redes sociales una campaña, Planifica tus compras, que hemos lanzado desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para recordar a la población las pautas de consumo seguro. Una campaña que incide en aspectos como recordar los horarios de máxima afluencia, elegir de manera responsable las compras, pero también consultar en estos días el calendario autonómico debido a los días festivos. Creo que nuestro comportamiento como consumidores está siendo ejemplar y es imprescindible seguir cumpliendo las indicaciones de las autoridades sanitarias al acudir a una tienda o a un supermercado. Y me quiero referir en último lugar al turismo. Esta mañana he mantenido una reunión con los responsables del Consejo Español de Turismo a fin de compartir información y analizar los escenarios a los que se enfrenta el sector. El turismo ha sido uno de los motores de nuestra recuperación económica desde la crisis y queremos que continúe siéndolo. Conviene recordar que el turismo aporta el 12% del PIB y el 13% del empleo en España. Desde el Gobierno hemos aprobado un amplio paquete de medidas que benefician al sector y que con ello minimizan el impacto de la crisis sanitaria. Además de las medidas fiscales, económicas o laborales, quiero también señalar la puesta en marcha de programas de formación para mejorar las capacidades de nuestros trabajadores. En estos momentos trabajamos con el sector para planificar los escenarios de salida. Todos coincidimos en que será una salida progresiva y que tenemos que activar en primer lugar el turismo nacional, ya que será el primero en recuperarse. Y quiero terminar con un mensaje muy claro, un llamamiento a la corresponsabilidad. Todos tenemos mucho que decir en esta crisis, pero también todos tenemos mucho que hacer. Pensemos en que cada uno de nosotros puede hacer por el país. Es imprescindible abordar con espíritu constructivo la fase de relanzamiento en la que todos estamos llamados a construir. Tenemos, como decía, que construir entre todos un modelo de país capaz de acometer las transformaciones profundas que requiere el momento presente, que centre sus esfuerzos en la modernización del tejido productivo, en la internacionalización de nuestras empresas, en la transformación digital, en el reto demográfico, en la economía de los cuidados o en la lucha contra el cambio climático. Estamos viviendo una Semana Santa diferente, una Semana Santa que jamás habríamos imaginado. Somos conscientes del gran esfuerzo colectivo que está suponiendo este periodo de confinamiento,
que está cambiando nuestra forma de relacionarnos. Pero este enorme esfuerzo está mereciendo la pena y cada día tenemos muestras de ello. España es un gran país y tenemos que estar muy orgullosos. Gracias, ministros. Pues si les parece pasamos al turno de las palabras y preguntas de los periodistas. Hay ya un listado de periodistas dispuesto para formularlas. Por videoconferencia lo hacen. La imagen ahora mismo es correcta. Rogamos tanto a nuestro equipo de realización como a ellos mismos que tengan preparados los canales de audio, que suelen ser los que nos dan siempre algún pequeño disgusto. Mencionamos cada medio de comunicación en orden de intervención y, por favor, os pedimos que os identifiquéis al formular la pregunta. Primero preguntará Televisión Española y después GN Diario, para que vaya estando preparado. Adelante, Televisión Española. Sí, Alba Galán, de Televisión Española. Solo se encuentran los fallecidos por coronavirus a los diagnosticados y esto deja fuera a los fallecidos sospechosos. ¿En cuánto calcula el Gobierno que es ese desfase de cifras? Eso por un lado. Por otro lado, a partir del lunes se van a tomar alguna medida sanitaria especial para los trabajadores que vuelvan al trabajo y, por otra parte, el Gobierno planea ya la fase de desescalada para la siguiente prórroga, para a partir del día 26 de abril. Gracias. Bueno, pues el ministro de Sanidad ya esta mañana, que incluso ha tenido comparecencia, ya se ha referido a esta cuestión de los datos. Solamente tengo que decirles que los datos de que dispone el Gobierno son los datos que nos facilitan las comunidades autónomas de acuerdo a criterios compartidos por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades europeas. Tal cual nos suministran los datos, así los reflejamos en el conjunto nacional. No obstante, esta es una cuestión que sí que ha inquietado al Gobierno y, efectivamente, está muy preocupado por la transparencia de esta cuestión. El ministro de Sanidad ya requirió a las comunidades autónomas mayor aportación en los datos. El propio presidente del Gobierno lo hizo en la videoconferencia del pasado domingo. Se ha encargado al Ministerio de Justicia también que revise a través de los registros civiles las causas de la mortalidad. Vamos a ver que el más interesado es el Gobierno en que los datos sean claros, precisos y concretos. Pero, en todo caso, como le digo, estamos en esa labor, en esa tarea. Ya incluso estamos recibiendo ya desde hoy información sobre las residencias de mayores y, por lo tanto, el Gobierno va a seguir esforzándose y pidiendo a las comunidades autónomas también la depuración de estos datos. En cuanto a las medidas para tomar, bueno, estamos trabajando en ello. Las propias empresas van a tener que hacer también sus planes de prevención para las actividades en las que van a ser posibles a partir del próximo lunes, en el que entramos en otra fase, porque ya habrán decaído los permisos retributivos y, por lo tanto, volveremos a una situación anterior a esta medida con las actividades que se pueden desarrollar, que ya conocemos. Y que esto conecta con la última cuestión del desescalamiento, que evidentemente el Gobierno, en función de la situación sanitaria, con la prudencia debida, con la asistencia de los expertos, vamos a ir tomando también medidas tendentes a un horizonte de normalización que ha de ser progresivo, siempre con prudencia de no caer en una situación que ya entendemos superada. Por lo tanto, tenemos que intentar ir hacia adelante. Y en ese sentido estamos desarrollando diálogo social con expertos, en fin, estamos trabajando efectivamente para ver cómo vamos a provocar ese desescalamiento que nos lleve a un horizonte de normalidad. Sí, yo quería añadir en relación con la recuperación de la actividad económica y la pregunta que nos habéis trasladado sobre el lunes, que va a haber cierta normalidad en las plantas productivas. Como bien decía el ministro de Transportes, lo que hicimos con el Real Decreto Ley 10/2020 fue reducir a la actividad mínima indispensable aquellos sectores económicos que no eran esenciales. Estos sectores ya trabajaban con protocolos de salud y seguridad sanitaria adaptados a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y, por lo tanto, la vuelta al trabajo va a ser una vuelta muy normal en la cual cada sector económico adaptará, como ya lo ha hecho, esos protocolos que, además, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hemos puesto a disposición una serie de guías, de recomendaciones
recomendaciones que ayudan a la cotidianidad del trabajo de nuestras empresas, de nuestros trabajadores, y en estos momentos estamos revisando algunos elementos para reforzar la seguridad, porque nuestras plantas tienen que ser seguras para que nuestros trabajadores puedan incorporarse, insisto, de una manera normal a lo que estaban haciendo antes del Real Decreto Ley 10/2020. Pregunta ahora GN Diario, después lo hará la cadena SER. Preparados, por tanto, vamos a GN Diario. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Katia de GN Diario y me gustaría preguntar, en base al estudio que se va a hacer para conocer el alcance real del coronavirus, ¿se tomarán medidas de accesibilidad para que las personas con alguna discapacidad puedan participar en esta encuesta? También nos interesa saber qué datos se tienen de incidencia del coronavirus en casas tutelares o en centros para personas con discapacidad. Y respecto a la economía, también sería interesante saber cómo van a enfocar la reconstrucción del país hacia la transición ecológica. Gracias. Bueno, nos hace una pregunta muy específica, muy sectorial, más bien propia del ministro de Sanidad, pero evidentemente ahora mismo el Ministerio tiene varios estudios en marcha, y efectivamente una de las cuestiones que nos afecta mucho, nos importa también mucho, es efectivamente la incidencia sectorial del coronavirus, ¿no? Antes hablaba de los mayores, por ejemplo. Es muy importante tener una información clara y precisa de cuál ha sido la incidencia en las residencias, por eso hemos pedido información. Queremos saber claramente los impactos sectoriales que ha tenido el coronavirus, y hay en marcha diversos estudios de investigación y epidemiológicos. También es verdad que la propia Academia está publicando ya algunos de estos informes con cierta agilidad a nivel incluso internacional, ¿no? Y, por supuesto, ahora mismo lo que nos preocupa y la prioridad del Gobierno es hacer frente a la situación sanitaria con la perspectiva de relanzar al país respecto de las bases económicas que queremos preservar. Evidentemente, trataremos, lógicamente, una vez normalizada, tratar de situarnos en los proyectos que teníamos planteados, pero también, insisto, hemos hecho una oferta de acuerdo político que obviamente nos podría permitir plantearnos unas bases de futuro distintas a las que ahora mismo podamos plantearnos. Sí, yo quiero en este sentido poner en valor algo que he dicho en mi intervención, que tenía que ver con el tejido productivo. Si algo hemos aprendido de la crisis económica es que la deslocalización de industrias esenciales ha sido en estos momentos un problema por la falta de abastecimiento. Algo que coincidimos desde el Gobierno y con los agentes sociales y económicos es que tenemos que tener una mayor presencia de industria en nuestro país. Era un objetivo ya del Gobierno, pero es un objetivo compartido. Industria sobre todo esencial, pero no solo esencial, y en particular en esto es en lo que estamos trabajando. Les decía que de los 3 objetivos que el Ministerio está abordando, esa necesidad de producción nacional de material sanitario, el último es contar con una reserva estratégica de cara al futuro. Esa reserva estratégica nos va a dar tranquilidad a la población, pero además va a permitir desarrollar capacidades productivas, y estamos ya en contacto con distintas empresas que están poniendo la mirada en España para hacer inversiones en estas materias tan importantes como son disponer de los elementos de protección individual, pero también del conjunto de productos sanitarios que, como han visto en estos días, se han convertido en esenciales. Tendremos todavía mucho tiempo en el horizonte para seguir teniendo una demanda importante de estos productos, y, por lo tanto, la industria, la industrialización y, sobre todo, contar con industria esencial está dentro de la agenda de este Gobierno y será uno de los elementos que de cara al futuro nos va a permitir tener más capacidad industrial y más capacidad para abastecer a nuestra población y, en definitiva, salvar vidas. Pregunta ahora la cadena SER y después lo hará Radio Intereconomía. Adelante, cadena SER. Buenas tardes, yo soy Javier Ruiz, el jefe de economía de la cadena SER. Les quería preguntar 2 cuestiones. La primera, ¿cómo valora el Gobierno el fracaso de la Unión Europea para sacar adelante lo que el presidente dijo que era imprescindible para la reconstrucción de España? El presidente Sánchez el domingo marcó 3 puntos. Estos 3 puntos no se han conseguido. Les quiero preguntar, primero, cómo lo valoran. Segundo, si España tiene capacidad para financiarse por sí sola
ante este fracaso europeo. Y la segunda cuestión que les quiero plantear es, llevan ustedes haciendo llamamientos en público a estos pactos de Estado y han apelado muchas veces a ese consenso de Estado. ¿Los están haciendo también en privado? ¿Han contactado ustedes con el Partido Popular? ¿Qué les ha dicho el Partido Popular? ¿Han contactado con las otras fuerzas? ¿Qué les han dicho las otras fuerzas? Más allá de estos llamamientos de rueda de prensa, ¿están ustedes haciendo gestión política para lograr esos pactos de Estado? Bueno, voy a contestar yo, Javier, a la primera pregunta. Desde luego, una de nuestras prioridades es abordar la reconstrucción en el marco de la Unión Europea. Creo que si Europa es algo, es solidaridad y, por lo tanto, nadie entendería que en un momento en el que tenemos que abordar una crisis sanitaria que ha devenido en una crisis económica y social, no encontremos en la Unión Europea un lugar donde ponernos de acuerdo. Por lo tanto, yo no hablaría de fracaso, sino de que seguimos trabajando, desde luego, con mucho impulso desde el Gobierno de España para que se haga eco todos los países de la necesidad de tener un gran plan Marshall, como el presidente ha puesto encima de la mesa. Ese será el trabajo. Ha habido avances, lo comentaba el ministro Ábalos, en algunos ámbitos hemos conseguido ya que se definan planes europeos de reconstrucción. También estamos trabajando en el marco de la industria para que esa relocalización de sectores esenciales se haga también con el paraguas de la Unión Europea, y creo que ese tiene que ser el trabajo, desde luego, y el impulso de España, porque España cree y confía en la Unión Europea y la solidaridad en estos momentos se tiene que demostrar. Bueno, respecto a la cuestión de la oferta de un acuerdo político nacional, el presidente del Gobierno ya lo trasladó a quienes tuvo oportunidad de conversar, a los líderes de los grupos políticos con los que tuvo oportunidad de conversar. En todo caso, este es un debate público abierto, porque es una invitación abierta y, por lo tanto, ha de ser también, debe formar parte del debate político, pero del debate público, ¿no? Y por lo demás, efectivamente, los contactos se hacen también con las circunstancias tan limitadas que tenemos actualmente, donde evidentemente el hecho de que hagamos una rueda de prensa por videoconferencia evidentemente significa cuáles son las limitaciones que tenemos. La vida en el Parlamento se está dando, pero no de la forma ordinaria en que conocíamos. Pero bueno, lo importante, insisto, es que esto es una convocatoria abierta, una apelación colectiva al acuerdo y, evidentemente, más allá de lo privado, lo que importa son las expresiones públicas. Estas son las que realmente son las que importan, porque son las que al final determinan. Vamos a la siguiente pregunta. Es a continuación Radio Intereconomía, y después de Radio Intereconomía estará preparado para preguntar El Periódico de Cataluña. Radio Intereconomía, adelante. Buenas tardes, Rubén Gil de Radio Intereconomía. Pregunta para el ministro de Fomento. Esta mañana decía la portavoz del Gobierno que a partir del día 26 vamos a ir recuperando nuestra normalidad. Vamos a poder ir saliendo a la calle con instrucciones claras. No sé si nos puede especificar el ministro cuáles van a ser esas instrucciones y si va a haber algún cambio en el transporte. Y para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, decía ahora que se trabaja una salida progresiva y que el turismo nacional va a ser el primero que se va a recuperar. No sé si tienen fecha prevista para eso, cómo se van a coordinar con otros países para cuando se reabra el turismo internacional, si la temporada de verano hay que darla por perdida y, en ese caso, si se van a tomar medidas para que las empresas se recuperen, como la posibilidad de ampliar los ERTEs de fuerza mayor más allá del estado de alarma, o si también están pensando en aumentar los créditos a intereses preferenciales o a fondo perdido para ayudar a las empresas turísticas. Lo que la ministra de Hacienda ha venido a decir es recordarnos la fecha en la que acabaría el decreto de estado de alarma que se plantea para su aprobación. Esa será la fecha en la que terminará. No quiere decir que para entonces la normalidad en el país sea la que quisiéramos. No lo sabemos. Para el 26 de abril, cómo va a estar el país desde el punto de vista sanitario, que es lo que condiciona la vuelta a la normalidad. Por lo tanto, sí que es cierto que hay una fecha de vencimiento del plazo del estado de alarma y eso no implica la vuelta a la normalidad. Eso implica simplemente que se termina esa declaración. Antes de esa fecha ya tendremos datos sanitarios que nos indicarán si es posible o no y cómo se puede volver a esa normalidad que
a lo que le estamos llamando desescalamiento, lo cual quiere decir que este es un proceso, no tiene una fecha determinada para la vuelta a la normalidad y que, en todo caso, como decía antes, pues lo condiciona la evolución sanitaria del país. Eso es lo que va a determinar, por supuesto, la vuelta a la actividad, en qué grados y cómo. Ya lo veremos sobre la marcha, ¿no? Y eso es también lo que determina la política del transporte, de movilidad, que es la actividad. La actividad, el nivel de actividad que tenga el país, pues nos exigirá poner recursos y medios de transporte para poder llevar adelante esa actividad. Es lo que hemos venido haciendo hasta ahora desde el Ministerio, digamos, adaptar la movilidad a la actividad que existe. Hemos ido incluso en lo que es la oferta un poquito por encima de la demanda para, evidentemente, prestar servicio y, además, evitar la masificación en el uso del servicio. Pero vamos a tener que ir ajustando, esa es la política que hemos seguido y así lo vamos a hacer. Y, de hecho, pues el próximo lunes, lógicamente, la movilidad se adaptará a la situación previsible de actividad que tenemos para el lunes, que será distinta a la de esta semana. Sí, en relación con las preguntas que me planteabas de turismo, en línea con lo que ha dicho el ministro Ábalos, estamos trabajando en distintos escenarios. Todos los escenarios están condicionados, como no puede ser de otra manera, con la evolución de la crisis sanitaria. Los tiempos nos lo marca la evolución de la crisis sanitaria, pero es cierto que ya desde hace unos días y en particular esta mañana en el Consejo Español de Turismo lo que hemos estado es analizando, compartiendo cuáles son los escenarios que, en el caso de que la crisis sanitaria vaya en la evolución que todos esperamos, tener las medidas preparadas. Eso pasa, lo decía, en primer lugar por el turismo nacional. España, una vez contenida la crisis, va a ser un destino seguro y queremos, de hecho, desde Turismo y desde Turespaña, que haya una campaña que visibilice esa seguridad en el destino para que la gente, cuando se pueda mover y en las condiciones, como decía el ministro de Transporte, se pueda mover, bueno, pues podamos también tener una oferta alojativa adaptada a el día a día que, en función de la crisis sanitaria, vamos a tener que monitorizar. En esos escenarios, insisto, estamos trabajando y, por lo tanto, las medidas que hemos tomado para minimizar el impacto económico en el sector y es que en el futuro podamos tomar, van todas condicionadas de nuevo a la evolución de la crisis sanitaria. Estamos todos pues deseando empezar a tener esa normalidad, pero todos compartimos la prudencia. Hemos obligado de alguna manera o hemos pedido a nuestra población que asuma un grado de confinamiento que nos está dando muy buenos resultados y no podemos dar ni un paso atrás. En eso todos coincidimos. Por encima de nuestros intereses económicos está la salud. Tenemos que proteger a la población y, por lo tanto, nuestra obligación también es ir trabajando en esos escenarios para que, cuando tengamos ya los escenarios de salida de la crisis sanitaria, podamos activar esas medidas y esos apoyos al sector, como bien decía, en la medida en que estamos condicionados por una crisis sanitaria que nos obliga a tomar medidas en función de su evolución. Turno ahora para El Periódico de Cataluña, después Canal Extremadura Radio. Tu turno, El Periódico. Sí, buenas tardes. Soy Juan Ruiz Sierra, del Periódico. Varias cuestiones. En primer lugar, para el ministro Ábalos, me gustaría preguntarle por los nuevos pactos de la Moncloa, una expresión que, por cierto, en los últimos días ya veo que utilizan menos. No sé si se debe a un cambio de nomenclatura o que ven que ha sido mal acogida. Pero más allá de la necesidad de llegar a un gran acuerdo de país, me gustaría preguntarle por el contenido de esos futuros pactos para empezar a negociar con la oposición, los empresarios, los sindicatos y las comunidades autónomas. ¿Qué cree el Gobierno que debería contener esos pactos? Porque hasta ahora conocemos muy poco, más allá del mero anuncio. Después, en el mismo sentido, ¿qué consenso anticipan que tendrán esos acuerdos? Porque, por ejemplo, el PP ya ha anunciado que no participará en ellos y también lo hace Podemos, que es su socio de Gobierno. ¿Cómo valora esta actitud? Y si se puede hablar de un gran pacto de país cuando la segunda fuerza política de España ha anunciado que se va a ausentar. Y ya por último, más concreto, a la ministra Maroto. El ministro Ábalos hablaba antes de las carencias en los locales comerciales de Adif. Yo quería preguntarle por los de titularidad privada. ¿Está estudiando el Gobierno algún tipo de carencia? Y de ser así, ¿cómo funcionaría? Muchas gracias. Bueno, no hay una oferta concreta de pactos. Cuando hacemos una referencia
a los pactos de la Moncloa, estamos tratando de situarnos en un momento histórico crucial para el país. En aquel momento, en el año 77, el país se abría a la democracia, pero se encontraba un gran problema para afrontar esa apertura democrática, que era la situación económica. Por lo tanto, cuando planteamos un acuerdo, somos conscientes de la reconstrucción económica que nos toca acometer, y además no en solitario, sino que, como se ha dicho y hemos venido diciendo, también con el concurso de la Unión Europea. En esa empresa colectiva de reconstrucción, lo importante es que todos los partidos políticos a los que nos une el interés general respecto de España, pues podamos llegar a acuerdos para relanzar el país. ¿Por qué? Porque es un momento histórico. ¿En qué contenidos? Pues obviamente contenidos políticos, contenidos sociales, contenidos también democráticos. Porque de lo que se trata no solamente es por este nivel. Primero, enfrentar la crisis sanitaria. Dos, la cuestión económica. Paralelamente la social, para que nadie se quede atrás. Pero también la calidad democrática de este país. Porque detrás de buena parte de la crítica que se está haciendo, se está planteando en el debate político, está en juego la propia democracia. El sistema democrático, claro que sí. Por lo tanto, tenemos que vincularlo todo. Y no creo que andáramos bien, primero planteando los contenidos antes de plantearnos las actitudes. Por lo tanto, lo que estamos, en principio, planteando es la actitud. Es cierto lo que usted me comenta, de que el señor Casado, por lo visto, ha dicho algo así como que se desmarca, ¿no? Que no quiere sentarse a hablar de un gran acuerdo. Ya lo había hecho Vox previamente, deslegitimando cualquier oferta de este Gobierno, porque es evidente que no lo reconoce y a partir de ahí, pues todo lo que se pueda plantear, pues no es escuchado. Pero eso no nos desanima esta respuesta del Partido Popular, porque creemos que tenemos que apelar a la coherencia del señor Casado, ¿no? A su capacidad de liderazgo, también a su patriotismo, ¿por qué no? Porque además no se entiende que un partido que ofreció antes de las elecciones 5 pactos de Estado, en una situación como esta del coronavirus, no pueda aceptar o intentar un gran pacto de Estado. Si antes de las elecciones era posible, ¿cómo ahora, en esta situación tan crítica, no se puede intentar un gran pacto de Estado? Pero además tampoco se entiende muy bien, porque los presidentes de las comunidades autónomas, algunos de ellos del Partido Popular, están también atendiendo la gestión de esta crisis y tienen que dar respuestas. Y nos piden más coordinación para lograr también más diligencia en las respuestas administrativas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es muy difícil entenderlo. Y por eso lo que le pedimos es que recapacite, porque todo esto es muy difícil de entender y tratar de abstraerse de la responsabilidad colectiva de país, más allá de los intereses partidarios que cada uno pueda tener. Pero no es el momento, ni la oportunidad, por más que alguno piense que esta es una gran oportunidad para llevar adelante una estrategia previa. Estamos en un nuevo escenario. Yo creo que efectivamente nosotros no podemos entender esta actitud, pero sobre todo quienes creo que no lo entienden son los españoles y españolas, que en estos momentos lo que no quieren son polémicas y vernos remar juntos en beneficio de todo el país. Sí, en relación con la pregunta que me planteaba, si una medida muy concreta, quisiera poner en valor, lo ha dicho el ministro de Transportes, el esfuerzo que ha hecho este Gobierno para que hubiera un paquete de medidas económicas, fiscales, laborales, que atendiera al conjunto de los sectores productivos y en particular a las pymes y a los autónomos que se han visto muy afectados como consecuencia del cierre de sus negocios. Dicho lo cual, estamos, como no puede ser de otra manera, analizando estos escenarios de desescalamiento y eso nos lleva también al análisis de más medidas, no solo la de alquileres de locales, sino otras que como consecuencia del tiempo, de la duración de la crisis sanitaria, nos veamos en la necesidad de adoptar, porque el mensaje, y eso desde el primer día el presidente lo dijo, es que haremos lo que haga falta para que nadie se quede atrás. Por lo tanto, esa es la acción de este Gobierno. Ahora preguntará Canal Extremadura Radio y después El Economista. Es vuestro turno, Canal Extremadura. Buenas tardes, Rocío Cuervas de Canal Extremadura Radio. Para el ministro Ábalos, en primer lugar, hemos visto ya fotos de esos trenes medicalizados que Renfe está preparando para el traslado de pacientes a otras comunidades autónomas,
¿Puede confirmarnos que va a llegar algún paciente? ¿Cuántos pacientes van a llegar a Extremadura? No le puedo confirmar nada porque el servicio no ha sido requerido. Nosotros solamente lo que hacemos es poner un recurso del transporte público ferroviario a disposición del sistema sanitario, si lo entiende necesario, y, por supuesto, si las comunidades autónomas que gestionan la sanidad, que si la siguen gestionando, pues también lo entienden necesario, por temas de atención, saturación, pero bueno, nosotros generamos el recurso para no tener que estar ante una llamada y no tener el recurso previsto. Es simplemente una medida preventiva, de previsión, que se ha hecho muy rápidamente, en muy escasos días, y es un recurso que ponemos a disposición. Si no se tiene que utilizar porque realmente las autoridades sanitarias no lo requieren, pues no se utilizará. Pero, por supuesto, en esto van todas las comunidades autónomas. No hay nada con relación a Extremadura, no hay nada que ver. El economista es ahora el que pregunta y luego después Radio Rumana. El economista, adelante. ¿Tenemos alguna dificultad con esta comunicación? Si es así, ¿podríamos pasar a la siguiente? Radio Rumana, adelante. Sí, buenas tardes. Soy Ana María Damián de Radio Nacional de Rumanía. Me gustaría saber si más bien es una petición por parte de la gente que está pasando por eso. Se trata de agilizar un poco los trámites administrativos, es decir, para los autónomos y las empresas, sobre todo para poder beneficiar de las moratorias de los bancos para el pago de las hipotecas y otras ayudas. Y luego tendría la pregunta sobre los equipamientos de protección y material sanitario, porque sé que hay empresas españolas que ya producen, me gustaría saber cuántas, y si hay empresas españolas que se han ofrecido a proveer test de COVID-19 y el Gobierno no ha utilizado sus servicios porque ha habido quejas. Y por último, saben que la Unión Europea tendrá una nueva reserva estratégica de productos sanitarios y Rumanía es el primer país que se ha ofrecido a comprar y depositar estos productos. La presidenta de la Comisión ha dicho que se van a comprar 150 respiradores que van a ser repartidos en primer lugar entre España e Italia. Si tienen alguna fecha para esta entrega. Muchas gracias. Sí, voy a responderte en primer lugar en relación con la agilización de trámites administrativos desde el Gobierno y en coordinación con las comunidades autónomas, porque muchos de los trámites administrativos se están desarrollando en el ámbito territorial. Estamos trabajando para mejorar todo lo que son los formularios, las tramitaciones. Pensemos que se ha hecho un gran esfuerzo para que las medidas que se aprobaron lleguen enseguida a los beneficiarios y no cabe duda que todas las mejoras en la agilización de trámites, en el propio conocimiento de estas medidas que todavía, por ejemplo, hoy nos preguntan algunas de las asociaciones si hemos aprobado medidas que ya están aprobadas. Por lo tanto, esa información la estamos también canalizando a través de los sectores empresariales, a través de los sindicatos y de las comunidades autónomas, como decía, en un diálogo permanente que tenemos y que nos está permitiendo coordinar y también conocer, tener información de dónde hay dificultades para tomar decisiones de una manera muy ágil. En particular, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo hemos creado 3 buzones, uno para cada sector económico. Al día, estos días llegan menos, pero hemos tenido hasta 100 consultas de diferentes cuestiones y en el día se les contesta para que puedan saber dónde tienen que ir, cuál es el formulario que tienen que rellenar y, en su caso, si hay alguna mejora que podamos hacer, no cabe duda que lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo. En relación con los EPIs, comentaba que uno de los grandes proyectos país en el que estamos ahora desarrollando desde el Ministerio de Industria es contar con esa Reserva Estratégica Nacional. Hemos sumado muchas iniciativas individuales y colectivas. No cabe duda que siempre puede haber alguien que no se siente escuchado. Lamentamos no poder abordar a todo el conjunto de la población que de una manera muy generosa y solidaria se ha puesto en contacto bien con el Ministerio de Industria o bien con autoridades locales, incluso con hospitales de su cercanía. Yo creo que, y tengo que poner en valor el trabajo de coordinación que estamos haciendo, insisto, más allá de algunas voces, creo que el trabajo es ejemplar
ayudar. En estos días se están conociendo los frutos de ese trabajo con producción ya nacional de respiradores, que, como bien decíais, es uno de los elementos de protección sanitaria en estos momentos más necesarios, pero también de elementos de protección individual, como las mascarillas, como los geles o como las batas, por ejemplo, o las gafas. Ese es el trabajo que estamos haciendo y la voluntad es tener suficiente producción en masa como para poder proveer al conjunto de la población. También España se ha sumado a la iniciativa europea. De hecho, hace 2 meses yo misma propuse en la Comisión de Competitividad, con el inicio de la crisis sanitaria en China, que se abordara esta cuestión y, por lo tanto, creo que es muy importante contar también con industria europea que provea a sectores esenciales y que no tengamos los problemas de abastecimiento que en estos momentos hemos tenido. Y en relación, insisto, con las quejas, yo lo dejo en anécdotas, porque el trabajo que se está haciendo con las empresas, con los trabajadores, con centros de I+D, en fin, creo que hay que poner en valor lo que estamos logrando de una manera colectiva, que es mucho, y que España, como lo decía, muestra una solidaridad y muestra una implicación en la industria, los trabajadores, para allí donde se estaban haciendo coches, hacer respiradores, o allí donde se estaban haciendo vestidos para poder proveer a la población, pues están haciendo batas. Así que gracias a la industria, gracias a los trabajadores y las trabajadoras, y yo me quedo con lo positivo, porque hemos conseguido construir un gran proyecto país gracias al esfuerzo colectivo de todos. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces. Pues vamos ahora al economista, que anteriormente se quedó sin posibilidad de intervenir y después intervendría el español. El economista, ¿estás preparado? Adelante. Sí, estoy preparada. Gracias, Miguel Ángel. Efectivamente, ha habido ahí un corte. Buenas tardes, señores ministros. Yo voy a hacer 3 preguntas de calado económico, como corresponde a mi periódico, y si quieren ustedes se los pueden repartir, en fin, como buenamente quieran. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué está haciendo el Gobierno para agilizar la tramitación de los ERTEs? Parece que hay algunos problemas de demoras y que algunos de los trabajadores que tienen ERTEs no podrían recibir su ayuda antes de finales de mayo. Esto es importante. Por otro lado, quiero saber algo sobre la renta mínima. Parece que hay ciertas discrepancias en el seno del Consejo de Ministros sobre este punto, sobre su formulación, y me gustaría saber si es así, si es cierto, y si no es así, si este punto se va a tratar en el próximo Consejo de Ministros de este sábado, si es que hay un Consejo de Ministros extraordinario. Pero bueno, eso se comenta. Y ya por último, quisiera hacer una pregunta relativa a los impuestos. Dada la situación económica que España está viviendo en estos momentos, con un paro tan grande, el que se avecina, empresas que se cierran, que tienen problema de liquidación, autónomos que no van a poder hacer ningún servicio, me gustaría saber si el Gobierno se ha planteado que este es un buen momento para bajar impuestos a todos los españoles. Muchas gracias. Bueno, voy a contestar yo algunas de las preguntas y no sé si luego el ministro Ábalos quiere completar. En relación con la agilización de los ERTEs, yo me he ocupado y preocupado de esta medida, en la medida que pues, muchos de los sectores competencia de mi ministerio se han visto abocados a los ERTEs y, por lo tanto, a la agilización y a la consecuente cobro de las prestaciones. En relación con este tema, se está coordinando todos los trámites, lo decía antes, con las comunidades autónomas. Los cuellos de botella no solo dependen, insisto, del Gobierno de España, que ha aprobado una normativa muy ágil, que en apenas 5 días uno puede tramitar el ERTE, también haciendo una cobertura social a muchos trabajadores que se quedaban fuera de los ERTEs, y lo que estamos viendo son esas disfunciones que nos permitan la agilización, que la gente efectivamente que está amparada por los ERTEs pueda cobrar en tiempo y en forma. De nuevo, estamos gestionando un momento extraordinario y, por lo tanto, lo que habitualmente se hacía en semanas ahora se está haciendo en días. Y yo apelo también a la paciencia. Sé que es muy importante que demos respuesta a todas estas reclamaciones que nos hacéis. Lo estamos haciendo y estamos tratando de que esa coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas se engrase y vaya todo más ágil para atender a todas las personas que, como consecuencia de los ERTE, se van a ver beneficiadas.
En relación con la renta mínima, bueno, lo hemos dicho yo creo que en todas las comparecencias los ministros, es una medida que está dentro de nuestro programa de gobierno, del programa de gobierno de coalición, que por supuesto se está trabajando, pero que también requiere de un análisis riguroso porque, como saben, conviven muchas rentas mínimas en las distintas comunidades autónomas y, por lo tanto, hay que ver que no haya solapamientos, hay que ver que esta renta mínima complemente o, en su caso, sustituya, y ahí también está habiendo un trabajo de coordinación con las comunidades autónomas para hacer que esta renta mínima, insisto, complemente, sustituya o mejore esas rentas mínimas que ya existen en las comunidades autónomas. Y en relación con los impuestos, de nuevo, yo creo que apelo, ¿no?, a el esfuerzo que ha hecho el Gobierno para crear una red de seguridad extraordinaria que aborda desde medidas fiscales, desde medidas laborales, desde medidas de financiación muy importantes, esa liquidez a nuestras empresas. Como recuerdan, el primer Real Decreto Ley que aprobamos llevaba una moratoria, un aplazamiento de las deudas tributarias que suponía y que supone una inyección de liquidez de más de 14.000 millones de euros, y creo que el plantearse ahora una bajada de impuestos a todos los españoles nos llevaría también a pensar y cómo vamos a pagar todos los compromisos presupuestarios que hemos asumido también para desplegar toda esa red de seguridad social. Creo que, y lo he dicho antes, bueno, pues hay que apelar también a la solidaridad, a la corresponsabilidad, que es muy importante. De esta crisis tenemos que salir juntos y, por lo tanto, creo que el Gobierno está abordando esta crisis sanitaria con una red de seguridad que aborda a todas las necesidades, a todos los sectores, a todas las personas, sin menoscabo de que, en la medida en que vayamos haciendo ese desescalamiento, haya que adoptar otros instrumentos, otras medidas que mejoren esta cobertura, insisto, que ya de por sí es muy ambiciosa y que cubre a una gran mayoría de la población. Bueno, yo coincido plenamente, por lo tanto no quiero tampoco abundar más en lo dicho por la ministra, pero como ha habido una pregunta concreta, pero que se deduce rápidamente de la respuesta de la ministra, es que el próximo Consejo Extraordinario obviamente no vamos a tratar esta cuestión de la renta mínima, porque, entre otras cosas, ya lo ha dicho la ministra, desde el punto de vista técnico, y evidentemente hay otras cuestiones también presupuestarias. De todas formas, yo creo que si hay algún debate sobre esta cuestión, que efectivamente es un compromiso programático del Gobierno, yo creo que la situación actual justifica claramente la necesidad de esa renta mínima. Y en cuanto al debate de los impuestos, la verdad es que es mal momento para plantearlo, porque evidentemente ahora es un momento de la solidaridad, de la responsabilidad, y no parece lo más adecuado plantear rebaja de impuestos al mismo tiempo que se plantean refuerzos salariales, políticas del Estado de apoyo a todos los sectores, en fin, porque de alguna forma, de alguna parte tendrá que salir ese dinero. No acabo de entender cómo se puede estar pidiendo más gasto y menos ingreso, y sin que uno se inmute. Mire, hay un ejemplo muy claro. El Partido Popular en la campaña del 11 planteó menos impuestos. Llegó al Gobierno y no solamente los bajó, los subió. Y esa crisis, con todo lo dura que fue, no tiene la dimensión que tiene esta. Y desde luego no tiene el rasgo, el sesgo humano de vida o muerte como es el que nos estamos planteando. No lo hizo en aquella ocasión. ¿Cómo lo iba a hacer en esta? Hace muy poco, la señora Rajoy lo puso él mismo en un ejemplo, en un ejercicio de absoluta sinceridad y de honradez. Dijo las cosas que a veces se dicen y las cosas que no se hacen. Y él mismo vino a recordar que él pidió bajar impuestos y los tuvo que subir. No quiero utilizar más que como reconocimiento, pero es que esa es la verdad. Y yo creo que en estos momentos la verdad también importa. Y sobre todo cuando se exige la verdad, pues hablemos con verdad. Es un debate falso, pero además muy inadecuado para el momento en el que estamos pidiendo una gran aportación del Estado, del amparo del Estado, y al mismo tiempo negarle recursos o ingresos para ello. Es un sinsentido. Vamos ahora al turno del Español y finalizará la ronda de preguntas de los periodistas con IM Farmacias. Adelante, el Español.
Hola, buenas tardes. Alberto Prieto del Español. ¿Cómo están? Yo quería hacer 3 preguntas muy concretas, casi de sí o no, y luego ya una un poquitín más desarrollada. Ayer la ministra portavoz habló de un nuevo proyecto de país para argumentar la propuesta del presidente sobre unos pactos de la Moncloa. Y el ministro Ábalos matizó este lunes que los independentistas de hoy no son los nacionalistas de hace 40 años. Precisamente acaba de llegar un comunicado de Esquerra Republicana en el que dicen que rechazan de plano estos pactos de la Moncloa, diciendo que ellos no son herederos ni van a blanquear un Estado que nació de aquellos pactos en los que ellos no estaban todavía ni siquiera legalizados, dicen. ¿Está el Gobierno dispuesto a cerrar la mesa de negociación abierta con el separatismo para que este gran acuerdo tenga posibilidades de contar con el centro-derecha constitucional? Esa de sí o no. ¿Ha cambiado el Gobierno español de postura respecto a los coronabonos, vista la negativa de Alemania y Holanda? ¿Aceptará un rescate con supervisión de Bruselas? ¿De sí o no? ¿Se ha rechazado la oferta de los test PCR del Grupo Med de Barcelona, como esta denuncia? ¿De sí o no? Y luego, si me la pueden desarrollar, por favor, si el Gobierno ha dado instrucciones ya o ha preparado algún protocolo para cómo levantar la persiana el lunes. Es decir, si ya ha definido cómo es el fin de la hibernación, en qué sectores y, sobre todo, en qué condiciones de control sanitario. Muchas gracias. Permítame, con todos los respetos, que no le conteste sí o no. No, en fin, usted le puede interesar sí o no, pero me parece que la vida no es todo sí o no. Y, sobre todo, incluso un sí o no merece siempre un razonamiento. No acabo de entender esa combinación. Yo lo respeto, su interés, pero también entienda que yo no puedo responder así, porque incluso en el planteamiento, yo lo que dije el otro día era a resultas de una pregunta en la que se me decía que los herederos de los nacionalistas, y yo comenté, no sé si son herederos, porque ahora se les ve más independentistas, y en aquel momento eran nacionalistas. Por lo tanto, esta es una oferta, insisto, abierta. Unos han dicho que sí, no, nadie ha dicho que sí, más que Podemos, en este caso, que forma parte del Gobierno, y es normal. Ciudadanos también parece que ha tenido una actitud positiva, y luego hay una actitud a medias por parte del Partido Popular, según los días. Vox ha dicho que no, y ahora me comenta usted esta posición. Bueno, nosotros trataremos de hacer un gran acuerdo de reconstrucción del país con aquellos que quieran trabajar en esa clave de reconstrucción de país. Y, como decía el otro día, tienen que compartir algunos elementos. La conciencia de país es uno de ellos, sino que reconstrucción nacional, si no sabemos sobre qué base lo vamos a hacer, evidentemente tenemos que compartir ese criterio de unidad territorial. Ese, por supuesto. También nuestro compromiso democrático, claro que sí. Todos esos son supuestos necesarios para abordar las demás cuestiones. Y en ese caso, pues usted puede deducir el sí o no, pero creo que más o menos se deduce. Y respecto de otras cuestiones, ya casi para no repetirnos uno y otro, se lo dejo a la ministra, pero solamente respecto del lunes, ¿no? El lunes, como digo, terminan los permisos retribuidos y, por lo tanto, nos colocamos en la situación ya conocida de antes de los permisos retribuidos. Y en ese sentido, las actividades que se estaban desarrollando antes de ese decreto son las que ahora nuevamente se recuperan. Sí, efectivamente, lo he señalado yo antes, se recuperan con los mismos protocolos que ya venían desarrollando en los días anteriores al decreto ley 10/2020, insisto, es una recuperación con exactamente los mismos protocolos. En relación con el fin de la invernación, creo que hemos respondido. En relación con los test rechazados y la oferta, creo que antes lo he comentado. Yo no me quedo con la anécdota, yo me quedo con la mayoría. Creo que este Gobierno está haciendo un esfuerzo por canalizar todas las proyectos, tanto individuales como colectivos, por atender a todo el mundo, y eso es lo que guía al Gobierno en cuanto a ponerse en contacto con empresas, ponerse en contacto con talleres textiles, con un grupo de personas que están desarrollando un prototipo de respiradores, y por lo tanto ese es el trabajo que estamos haciendo, y hay sin duda logros que ya empezamos a conocer y que se han visibilizado estos días en los medios de comunicación. La anécdota pues siempre llama la atención, pero insisto, la mayoría
de lo que estamos haciendo responde al interés general, a abordar todos los proyectos con rigor, y es verdad, y lo señalaba también el ministro Duque en algunas de sus intervenciones, que la tutela del Gobierno llega hasta donde llega. Hay proyectos que no pasan las especificaciones técnicas de la Agencia de Seguridad del Medicamento y que, por lo tanto, son proyectos que acaban porque no se pueden implementar en sus condiciones sanitarias con los pacientes. Pensemos que estamos hablando de vidas humanas y, por lo tanto, cualquier proyecto tiene que estar también tutelado, como no puede ser de otra manera, pero insisto, yo me quedo con la mayoría de los proyectos que están escalando esa generosidad y solidaridad de muchas empresas que han puesto su conocimiento y su talento al Gobierno para que podamos tutelarlo y para que podamos salvar vidas, y en estos días se está viendo esos resultados. Finalizamos el turno de preguntas con el diario IM Médico, IM Farmacias. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Luis Marchal, de IM Farmacias e IM Médico, y me gustaría preguntar a la ministra Reyes Maroto, porque hay una preocupación generalizada por las mascarillas y por su abastecimiento. La población quiere tener acceso a ellas. Se pregunta, y el Gobierno, el ministro Illa siempre dice que no propondrán medidas que no se puedan cumplir, pero queremos respuestas más allá del argumentario. ¿La población va a tener acceso a las mascarillas más allá de los 38 millones que ya se han traído a España? Que el Consejo General de Colegios Farmacéuticos además ha pedido a la Sanidad que fije en origen el precio de los productos de protección por el coronavirus. ¿Se va a fijar ese precio para que no haya especulación? ¿Qué van a hacer Industria, Economía, Sanidad y Consumo sobre este asunto? Y se podrían dar más detalles del plan de industria para la fabricación nacional de mascarillas y si vamos a conseguir hacer un autoabastecimiento. Muchas gracias. Sí, bueno, ese es el objeto del proyecto. Estamos trabajando ya con proyectos industriales para la producción en masa de mascarillas. Eso requiere de un tiempo porque estamos en estos momentos desarrollando líneas productivas. Existe ya proyectos concretos y estoy pensando, por ejemplo, en los proyectos que está tutelando con el Ministerio la industria textil, FECOMEN, o también el Consejo Intertextil. En estos momentos estamos ya produciendo más de 2 millones de mascarillas. Claramente no es suficiente para el abordaje del conjunto de la población y por eso en estos días estamos trabajando para combinar la escala de esa producción nacional, que es un proyecto que está ya empezando a tener frutos, pero que tardará para contar con el volumen que la población necesita, con seguir desarrollando compras. El ministro Ábalos acaba de hacer referencia a una compra que han hecho y que ya está en proceso para que lleguen mascarillas para un sector esencial como es el transporte. Nosotros también estamos con nuestros sectores productivos tratando de ver el canal para que esos EPIs lleguen y, por lo tanto, ese es el fin, insisto, del proyecto, poder tener ese abastecimiento. Y en relación, como decías, con el precio de las mascarillas, igual que ha pasado con el precio de otros servicios, y estoy pensando en los funerarios, se tomó una decisión en la medida en que fue necesaria. Estamos haciendo el seguimiento de estos precios y en la medida en que sea necesario se tomará una medida en el mismo sentido, porque el acceso a las mascarillas para la población tiene que ser no solo en el canal comercial, sino que también a un precio que lo puedan pagar. Por lo tanto, no estamos todavía en el momento de tomar esa medida, porque lo que nos preocupa ahora es el abastecimiento y si ese precio tuviera que ser regulado será algo que adoptaremos, insisto, como lo hemos hecho para otros servicios esenciales. Bueno, pues finaliza la rueda de prensa. Les agradecemos a la ministra Reyes Maroto y al ministro José Luis Ábalos su comparecencia y también a todos los participantes. Un abrazo y buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos.